Orígenes históricos y antecedentes. Independencia de Ucrania, 1991. En 1991, Ucrania se separa de la URSS. Esto altera mucho el equilibrio político, militar y cultural en la región. Tratados de los años 90. Uno fundamental fue el Memorándum de Budapest, 1994, en el que Ucrania aceptaba dejar de tener armas nucleares a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia, EU y Reino Unido. Esto incluía respeto a su integridad territorial. Otro elemento era el Tratado de Amistad entre Rusia y Ucrania, de 1997, Russian-Ukrainian Friendship Treaty, que reconocía fronteras existentes y compromiso de no agresión, pero con los años, las tensiones lo fueron minando. Identidad, lengua, cultura. En diferentes regiones de Ucrania hay fuertes vínculos históricos, culturales y lingüísticos con Rusia, sobre todo en el este, Donetsk, Lugansk y Crimea. Al mismo tiempo, hay otras regiones más inclinadas hacia Europa, que promueven políticas de acercamiento al bloque europeo, liberalismo, democracia, etc. Esto produjo dependencias mutuas, pero también disputas energéticas y momentos de tensión, cuando los contratos, los precios o los pagos se volvieron problemáticos. Primera escalada. Euromaidán, Crimea y Donbass, 2013-2014. El conflicto moderno se activa fuertemente en 2013-2014 con estos pasos. Euromaidán, Revolución de la Dignidad. En noviembre de 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, cancela la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que muchos sectores de Ucrania veían como una oportunidad para modernizar el país y acercarse políticamente a Occidente. Esa decisión provoca protestas masivas en Kiev y otras ciudades, conocidas como Euromaidán. Las protestas crecen, hay represión, muertos, y finalmente, en febrero de 2014, Yanukovych huye del país. Se instala un gobierno interino pro-europeo. Se declaran repúblicas populares prorrusas. Esto da lugar a combates intermitentes entre fuerzas ucranianas y separatistas, un conflicto que dura años. Acuerdos de Minsk. Se intentan detener los combates mediante negociaciones. Los acuerdos de Minsk-I, 2014, y Minsk-II, 2015, establecen treguas, intercambio de prisioneros, retirada de armas, descentralización del poder, etc. Pero muchos de los puntos no se cumplen cabalmente. Las treguas se rompen, las tensiones continúan. Entre 2015 y 2021, tensiones persistentes, alianzas y preparativos. Aunque después de 2015 la intensidad del conflicto disminuye en comparación con los primeros combates, el conflicto no se resuelve. Las regiones de Donetsk y Lugansk continúan siendo zonas de enfrentamiento irregular, con bombardeos, bajas y una línea de contacto inestable. Hay movimientos políticos pro-europeos, reformas internas y mayor cooperación militar con Occidente. Rusia ve con gran preocupación la expansión de la OTAN hacia el este y el acercamiento de Ucrania a Occidente como una amenaza estratégica. Desde Moscú se insiste en que Ucrania no se convierta en miembro de la OTAN, o al menos que existan garantías que así no ocurra. Hay acumulación de fuerzas, ejercicios militares rusos cerca de la frontera ucraniana, movimientos diplomáticos, amenazas mixtas. 2022. El estallido de la guerra a gran escala. El 24 de febrero de 2022 marca el punto en que Rusia lanza una invasión a gran escala de territorio ucraniano. Este paso va mucho más allá del conflicto en Donbass. Aquí están los elementos clave que llevaron a ese momento. Reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Pocas semanas antes de la invasión, Rusia reconoce formalmente a las llamadas República Popular de Donetsk, DPR, y República Popular de Lugansk, LPR, como estados independientes. Esto permite que Rusia justifique, ante su propia narrativa, su intervención bajo la excusa de proteger esas zonas. Desde finales de 2021 y principios de 2022 hay acumulación de tropas rusas en las fronteras con Ucrania.
maniobras militares, ejercicios, advertencias diplomáticas. Occidente, OTAN, EU, la UE, alerta a Rusia de que cualquier invasión tendrá consecuencias, sanciones, etc. Rusia exige garantías de seguridad, especialmente que Ucrania no ingrese en la OTAN. Narrativa rusa. Amenazas. Seguridad nacional. Defensa frente al Occidente. Putin y otros líderes rusos han usado discursos que presentan a Ucrania como un espacio amenazante si llega a unirse plenamente al bloque occidental. Hablan de insación de la OTAN, de la necesidad de evitar la militarización cercana a sus fronteras, de lo que llaman rusofobia, desnazificación, etc. Algunos de estos términos han sido ampliamente criticados como propaganda o pretextos para justificar agresiones. Objetivos geopolíticos de Rusia. Control territorial, asegurar influencia sobre Ucrania, impedir su integración occidental, demostrar poder ante los antiguos estados soviéticos, reconfigurar zonas de influencia. Crimea, especialmente, tiene valor estratégico militar, base naval en Sebastopol, acceso al Mar Negro, control de otras regiones en el sur u otro corredor terrestre que permita proyección militar. Hay también motivaciones internas, consolidar el poder del gobierno ruso, legitimar ciertas políticas nacionales frente a una audiencia doméstica que ve el retroceso de influencia. Desarrollo inicial del ataque. Cuando Rusia lanza la invasión en febrero de 2022, los ataques se hicieron desde múltiples frentes. Desde Rusia propiamente, desde la península de Crimea, ya bajo control ruso, y desde Bielorrusia al norte de Ucrania. Se intentaba acercarse a Kiev, al centro político de Ucrania. Rusia esperaba una ofensiva relativamente rápida, pensando que muchas zonas ucranianas, especialmente las prorrusas o de lengua rusa, podrían tener simpatía, o que las fuerzas ucranianas se desmoronarían rápidamente. Se subestimó la resistencia ucraniana, tanto militar como popular. Ucrania responde con defensa organizada, movilización, apoyo internacional. Al mismo tiempo, Occidente impone sanciones económicas fuertes a Rusia, provee ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania, lo que empieza a inclinar la balanza en la resistencia ucraniana. Factores que complican la explicación. No hay una sola causa. Se combinan muchas. Temor ruso ante lo que considera la expansión de la OTAN. Rusia ve como una amenaza estratégica que Ucrania se acerque militarmente al bloque occidental, especialmente si Ucrania se integra plenamente en la OTAN, o permite bases nuclearización que la Rusia considera un riesgo. UPPCS, Magazine. Identidad y legado imperial. Soviético. Desde Moscú ha habido discursos que minimizan la legitimidad de Ucrania como nación separada, que enfatizan la historia común, los vínculos culturales, lingüísticos. Estas ideas han sido usadas políticamente para justificar reclamos territoriales o la idea de que Rusia tiene derechos especiales sobre ciertas regiones ucranianas. Al Jazeera, intereses estratégicos y geográficos, control del Mar Negro, de puertos, rutas de suministro energético, influencia sobre Europa Oriental. Crimea es clave para la flota rusa del Mar Negro. El sur de Ucrania da salida directa al mar, y las regiones este y sur tienen recursos económicos, infraestructuras industriales. Fracaso diplomático. A pesar de los acuerdos, Minsk, otras negociaciones, muchas de las partes no cumplieron, o los compromisos eran parciales, las líneas de contacto seguían activas, había denuncias de violaciones. Las garantías de seguridad que Rusia exigía no fueron entregadas de la forma que consideraba aceptable. Occidente y Ucrania no ceden en algunos puntos fundamentales. Autonomía, no adhesión a OTAN, etc. Fuerzas internas en Rusia. Presión política interna, necesidad de mostrar seguridad, fortaleza, restaurar relevancia internacional. Putin y el gobierno ruso probablemente consideraron que podían recuperar influencia perdida tras la disolución de la URSS y que debían actuar ante lo que percibían como amenazas geopolíticas. Resistencia ucraniana fuerte.
No era algo esperado en muchos planes rusos, que contaban quizá con menos resistencia organizada. La población ucraniana mostró un alto grado de movilización, moral, cohesión nacional, lo que dificultó los planes de Rusia. Consecuencias inmediatas del inicio de la guerra: grandes desplazamientos de población, millones de ucranianos huyendo hacia países vecinos o desplazados internos. Destrucción de infraestructuras, civiles, hospitales, energía, transporte. Sanciones económicas internacionales contra Rusia, congelaciones de activos, exclusión de sistemas financieros, comercio limitado, sanciones dirigidas, apoyo internacional a Ucrania, ayuda militar, económica, humanitaria, diplomática. Al mismo tiempo, Rusia se ha ido aislando cada vez más internacionalmente, aunque conserva apoyos de algunos países. Versión rusa. Rusia afirma que no buscaba invadir, sino proteger a los rusoparlantes, prevenir amenazas de seguridad mediante la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, proteger lo que llama rusos étnicos o poblaciones de habla rusa. Habla de operación militar especial, desnazificación, lucha contra extremistas. Afirma que Ucrania representa un peligro estratégico si se convierte en base para armas del bloque occidental. En muchos discursos rusos aparece la idea de que Ucrania fue históricamente parte de la esfera rusa, que su identidad no puede considerarse separada plenamente. Versión ucraniana y occidental. Ucrania dice que fue atacada sin provocación, que tenía el derecho soberano de elegir sus alianzas, de acercarse a Europa y la OTAN, que la narrativa rusa está llena de falsedades, que los pretextos son excusas para agresión territorial. Occidente generalmente coincide que Rusia violó la legislación internacional, que la anexión de Crimea fue ilegal, que no hay justificación válida para una invasión a gran escala. Se critica la propaganda rusa que utiliza acusaciones de nazismo contra el gobierno ucraniano, etc. Evolución desde la invasión. Después de febrero de 2022, el conflicto se ha desarrollado con muchos frentes, altibajos, ofensivas, contraofensivas. Ucrania ha logrado frenar el avance ruso en muchos lugares, incluidos los intentos de tomar Kiev, gracias a defensa efectiva, apoyo militar occidental, moral nacional alta. Rusia ha sufrido pérdidas tácticas y estratégicas, en tropas, equipos, reputación. También costos económicos elevados por las sanciones, la guerra prolongada, problemas logísticos. Las líneas del frente se han estabilizado parcialmente en algunos sectores, pero siguen existiendo ataques, bombardeos, destruyendo infraestructuras civiles, generando crisis humanitarias. Diplomacia continua, pero los intentos de negociaciones hasta ahora no han logrado un alto al fuego duradero ni solución clara del estatus de Crimea, Donetsk, Lugansk, sur de Ucrania, etc. Conclusión. El inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania no fue un evento aislado, sino el resultado de décadas de tensiones acumuladas, decisiones estratégicas, identidades nacionales en choque, fallos diplomáticos y ambiciones geopolíticas.